Bendecida noche, amigos y pueblo del Señor que nos ve por este medio. Reciban un caluroso saludo. Esta es una noche de bendición. Queremos saludar a todos los amigos que nos ven desde Canadá hasta Chile. Bendiciones a sus vidas y en todas las partes del mundo. Esta noche, antes de iniciar, yo quisiera que pongamos nuestras vidas en las manos del Señor y que sea Él el que obre poderosamente a favor de nuestros corazones. Padre, gracias esta noche por tu bendición, por tu fidelidad, por tu bondad. Te rogamos y te suplicamos por cada vida, por cada corazón que nos ve por este medio. Bendice a sus familias, bendice sus vidas, guárdales de todo mal. Te rogamos y te suplicamos, Padre, por todos aquellos que están en las cárceles, en los hospitales, por aquellos que están en sus casas, Señor amado, que tu mano poderosa se mueva a favor de sus vidas, Padre bendito. Y por todos aquellos amigos y hermanos, Señor, que están con quebrantos de salud, oramos por sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Obra tú poderosamente en cada vida y en cada corazón. Por nombre, Señor, ponemos, Padre, estas peticiones y estas necesidades en tus manos por nombre, Señor, para que tú obres poderosamente en sus vidas. Háblanos esta noche a través de tu palabra. Envía tu buena palabra, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es el día que hizo el Señor, hermanos. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Porque este día, desde que usted y yo abrimos nuestros ojos, una nueva misericordia, un nuevo favor, una nueva bondad a favor de nuestras vidas fue derramada de parte del Señor. Quiero compartirles que el día martes estuvimos hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo. Este mes la misión Ven Señor Jesús ha establecido, hermanos, poder hablar acerca de la persona del Espíritu Santo. Y la verdad que hay tantas profundidades, tantas cosas tan hermosas que vemos a la luz de la palabra en referencia al Espíritu Santo. Y solo como un preámbulo, porque hoy queremos hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo. El día martes hablamos que estamos en el ministerio del Espíritu Santo. La iglesia está en este tiempo en el ministerio del Espíritu Santo. Hablamos que el Padre ejerció su ministerio, el Hijo su ministerio, y ahora es tiempo del Espíritu Santo en esta tierra. Efectivamente, el Padre sigue ejerciendo su ministerio, el Hijo también su ministerio, porque recordemos que los tres son un solo Dios. Y hablábamos, hermanos, cómo se manifiesta el carácter del Padre a través de la parábola del Hijo pródigo, cómo se manifiesta el carácter del Hijo a través de la parábola de la oveja perdida, y cómo se manifiesta el carácter del Espíritu Santo a través de la parábola del dracma perdido. También estuvimos conversando, hermanos, que era necesario que se cumpliese la promesa del Padre. Entonces Jesucristo tenía que subir para que descendiese el Espíritu Santo sobre su iglesia. Y vemos que esa promesa se cumplió en Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos permanecieron unidos en el aposento. Y entonces vino la promesa del Padre. Y ahora le tocaba a los discípulos y a la iglesia el poder recibir el acompañamiento del Espíritu Santo. Óigalo bien, porque durante 3 años y medio, hermanos, en su ministerio, Jesucristo estaba con ellos, con los discípulos. Y efectivamente ellos podían tocar a Jesús, hablar con Jesús, comer con Jesús. Pero ahora se iba el visible y entonces venía el invisible, el Espíritu Santo. Con la gran bendición que el Espíritu Santo estaba no solamente sobre ellos, sino adentro de ellos. Y ese Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad y los iba a guiar a toda justicia y les recordaría todas las palabras. Y el Espíritu Santo tiene muchas funciones a través de la palabra.
Hablamos también cómo el Espíritu Santo, cuando venía en el Antiguo Testamento sobre los hombres eran mudados, los hombres eran cambiados, venía una unción sobre ellos. Hablamos del rey David, del rey Saúl, hablamos de Gedeón, hablamos de Otoniel, hablamos de varios hombres, cómo el Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos podían hacer una función específica con la unción del Espíritu Santo. También, hermanos, vimos a la luz de la palabra en el Nuevo Testamento como muchos hombres, hermanos, como un Esteban, por ejemplo, vimos como un Bernabé, estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces hay una diferencia entre el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los hombres, pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene y se mete adentro del corazón de los hombres. Vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo en su primer mensaje, 3,000 se convierten a él, ¿verdad? Vemos cómo se buscan diáconos en la iglesia porque empieza a armarse una estructura en la iglesia para poder atender tanta necesidad. Imagínense que de un día para otro, como siervos de Dios, prediquemos y se conviertan 3,000 personas, y esas 3,000 personas quieren llegar los días martes, los días viernes y los días domingo al culto, y la capacidad instalada que tenemos es para 200, 300 personas. ¿Qué haríamos? Sería un buen problema para nosotros los ministros. Y en la segunda prédica a Pedro, con la palabra y con la unción del Espíritu, se convierte en 5,000. O sea que esa iglesia, hermano, en cuestión de 15 días había tenido un crecimiento de 8,000 miembros. Mire qué impresionante. Entonces vemos como un Pedro con la unción del Espíritu Santo predica, y cómo las personas son llamadas al arrepentimiento y convencidas por el Espíritu Santo a ese arrepentimiento. Y entonces ahora buscan diáconos en medio de ellos, pero una característica era buscar diáconos llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Mire qué precioso. Entonces ahora, como continuidad del tema del Espíritu Santo, yo quiero hablar acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Y quiero, hermano, dar una base bíblica. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice la palabra del Señor: os daré corazón nuevo. Mire esa profecía del profeta Ezequiel. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, mire, el profeta Ezequiel, hermano, miles de años atrás está profetizando de parte de Dios lo que el Señor iba a hacer con su pueblo, que el Señor iba a quitar el corazón de piedra e iba a poner un corazón de carne. Pero lo hermoso también es que iba a poner su espíritu adentro de nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No solamente, hermanos amados, es andar en los estatutos y guardarlos, sino ponerlos por obra. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo hacia nuestras vidas es que ahora tenemos la gran bendición que el Espíritu Santo está adentro de nosotros. Quiero que me acompañe a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Óigalo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los hombres. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo,
ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que una manifestación del Espíritu, hermano, es que el Espíritu revela. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Subraya esto en su Biblia. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene, hermano, y se derrama hace 2000 años. Pero esa bendición y esa promesa es para todos aquellos que han aceptado y reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aquel que no ha aceptado, aquel que no ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el Espíritu no va a entrar adentro. Hablábamos el día martes que esto es como un parto gemelar, porque donde entra Cristo, entra el Espíritu Santo. Entonces entró el Espíritu de Cristo adentro de nosotros y también entró el Espíritu Santo. El día en que reconocimos, el día en que confesamos, hermanos, que nosotros éramos pecadores y que necesitábamos la redención a través de Jesucristo, y que reconocíamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, lo tremendo es que entonces todo aquel que reconoció a Cristo como su único y suficiente Salvador es parte del cuerpo de Cristo. Y al cuerpo de Cristo, hermano, se le conoce como la iglesia en esta tierra, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Y ahora mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El Espíritu y la esposa. O sea, aquí está el Espíritu Santo y ponen al mismo nivel a la esposa, que es la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua y de la vida gratuitamente. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, necesitamos como iglesia estar llenos del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Voy a dar algunas bases bíblicas. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo. Entonces vamos a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 14. Esto, hermano, lo tenemos que tener clarito en nuestros corazones. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Y os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, o sea, de primero en hecho vimos el Espíritu sobre, luego mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu sobre, con vosotros, en vosotros y debajo de vosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo presenta a la iglesia ante el amado en las nubes. Y el Espíritu Santo, una de sus funciones es certificar que la obra de Cristo está terminada en nosotros. Y entonces nos presentará delante del Padre, del Hijo. Y hermanos amados, cuando le veamos al Hijo, dice la palabra primera de Juan, capítulo 3, seremos transformados a su imagen y a su semejanza. Una transformación en la tierra para ser levantados y otra transformación en los aires para tener la misma naturaleza de Cristo. Muy bien. Entonces, hermanos, vemos cómo el Padre dio mandamientos, el Hijo dio mandamientos y el Espíritu Santo dio mandamientos. Los mandamientos del Padre. Usted se recuerda cuando Moisés sube al monte Sinaí, dice la palabra que Moisés vio el dedo de Jehová, vio la espalda de Jehová, y entonces por 40 días que Moisés estuvo en el monte, el Señor, hermano, estuvo hablando con Moisés, dándole instrucciones y le dio los mandamientos en tablas de piedra. Pero luego Jesús, antes de esos mandamientos, habían ordenanzas. Y hermanos, según estudios, hay más de 612 ordenanzas que el Señor dio. Pero luego esas 612 ordenanzas se concluyen en únicamente 10 mandamientos. Y luego esos 10 mandamientos, Jesús viene y hace un resumen de los 10 mandamientos, específicamente en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos fueron los 2 mandamientos de Jesús. Y en esos 2 mandamientos se resume la ley. Y Jesús dio algunos otros mandamientos. Pero ahora viene, hermano, y cuando Jesús se va, Jesús le dice a sus discípulos o apóstoles en Hechos capítulo 1, acompáñeme a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo, vamos a ver, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que entonces Jesús, antes de ascender, hermano, da mandamientos por el Espíritu Santo. Óigalo, mandamientos por el Espíritu a sus discípulos. Entonces vemos que el Padre dio mandamientos, que el Hijo dio mandamientos y también que el Espíritu Santo da mandamientos. Entonces, a la luz de la palabra vemos cómo el Espíritu Santo se manifestó, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que usted me acompañe a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 2. Creo, hermano, que lo que estamos dando, eso es doctrina básica. Usted ya lo ha recibido en la congregación, con el ministro que le cubre. Pero es importante para los demás temas que los consiervos vamos a desarrollar acerca del Espíritu Santo. Entonces, por algunas figuras que se mencionan muchas veces, es importante tener la base bíblica. Si usted va a la versión Reina Valera 60, Génesis 1, 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando usted busca en Google la versión Kadosh,
La versión Kadosh dice, y la tierra estaba desordenada y había caos, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el ruaj de Dios se movía. Óigalo, el ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Reina Valera 60 dice, y el Espíritu de Dios. Hay otra versión, hermanos amados, que dice, y un viento se movía. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo, hermanos amados, cuando uno va al diccionario hebreo, ruaj significa espíritu, pero también tiene otra asignación que significa el viento. Entonces, hermanos, está hablando acerca del Espíritu Santo, una manifestación. Y el apóstol, en un estudio de los que daba, hermanos, por las tardes, decía cómo el ruaj de Dios vino cuando fue el tiempo del diluvio, cuando Noé estaba con su familia en el arca, y entonces el Señor se acordó de Noé y vino un viento y bajaron las aguas. Pero cuando usted va al original dice, y vino el ruaj de Jehová y descendieron las aguas. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo se manifiesta como un viento. También, hermanos amados, es como un viento, pero también como silbo apacible. Lo que le pasó al profeta Elías cuando estaba en la cueva, vino un silbo apacible. Muy bien. Otra figura o manifestación del Espíritu Santo que encontramos en el Antiguo Testamento es Éxodo capítulo 25. Y hermana Wendy compartía esto en la enseñanza que dio el día de ayer o antier acerca del candelero, ¿verdad? Usted sabe que todo el tabernáculo de Moisés tipifica a Cristo, la vida de Cristo. Pero lo hermoso, hermanos amados, es que, mire qué tremendo, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y entonces en el lugar santo estaban los panes. Y en el atrio estaba el altar donde se presentaba el cordero. Entonces Cristo vino del lugar santísimo, que hablábamos el día sábado, hermano, hay 7 cielos. Vino del lugar santísimo, que es el séptimo cielo. El séptimo cielo, de allá para acá, de aquí para allá, séptimo cielo. Entonces Jesús vino del lugar santísimo. Del lugar santísimo pasó al lugar santo. Y del lugar santo pasó, hermano, al atrio. Y la tierra, cósmicamente hablando, es el atrio. Y en el atrio se hacía el sacrificio, donde se mataba el corderito, se presentaba el cordero sin pecado, se sacrificaba y se quemaba. Y entonces cuando se quemaba, hermano, dice que ese olor grato subía delante del Padre. Y ese olor grato, pues de una u otra forma, aplacaba la ira del Señor. Entonces vemos desde el lugar santísimo hasta el atrio, vemos la figura de Cristo. Porque Cristo, hermanos, fue cordero, presentado según Juan como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego, según Juan, también presentado como el pan de vida, como el candelero, porque dice Jesús, dice la palabra que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego, hermano, cuando se pasa al lugar santísimo, como el arca, hermano, y dentro del arca estaba, usted sabe, el maná del cielo, estaban las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y había un lugar dentro del arca que era el propiciatorio. Y hermano, descendía la presencia del Señor, la Shekinah de Jehová. Y desde el propiciatorio el Señor hablaba al sumo sacerdote. Sin embargo, también en otro ángulo, el candelero de oro representa al Espíritu Santo. Y entonces en el lugar santo estaba una mesa que se le llama la mesa de los panes de la proposición. Donde había, hermano, 2 filas o 2 columnas, llamémosle así, donde estaban los panes, 6 panes en un lado, 6 panes en otro lado, que son los 66 libros de la Biblia. Pero enfrente estaba el candelero de oro con 7 lámparas de fuego. Y el candelero, su función era alumbrar la mesa de los panes. Por eso el profeta David dijo, en tu luz veremos la luz. O sea, en tu luz del Espíritu veremos la luz
del espíritu de la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo que hace es revelar la palabra. El Espíritu lo que hace es enseñarnos la palabra. El Espíritu, hermanos amados, el Espíritu Santo es el maestro que nos enseña la palabra. Y por eso la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo como candelero. Éxodo 25, versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará en candelero su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. Serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Y luego en medio la caña. Entonces, hermanos amados, mire qué figura tan preciosa. El candelero con sus 7 lámparas de fuego. Esas 7 lámparas de fuego, hermano amado, representan los 7 espíritus de Jehová, según Isaías capítulo 11, versículo 2. Y esos 7 espíritus de Jehová se posaron sobre el cuerpo físico de Jesucristo. Lo mismo que tiene que suceder en este tiempo final. Los 7 espíritus de Jehová ministrando a la iglesia, que es el cuerpo místico. Y entonces, hermano, ahí hay otro estudio para hablarlo más adelante acerca de la manifestación de los 7 espíritus de Jehová. Muy bien, otra figura preciosa o manifestación del Espíritu Santo, Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículo 1 en adelante. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quienes yo escogí. Vea el versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. O sea que entonces, hermano, el Espíritu Santo toma figura, óigalo bien. El Espíritu Santo toma figura de un torrente. Yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Cuando leímos al inicio del estudio, hablamos acerca de la profecía de Ezequiel. Yo pondré en vosotros mi espíritu. Ahora Isaías está dando otra profecía. Joel da otra profecía sobre el Espíritu. Pero mire qué tremendo, porque entonces Isaías ve al Espíritu como torrente de agua, como ríos de agua. Y lo más hermoso y precioso es, derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y esa palabra se cumplió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Donde vino el derramamiento del Espíritu, hermano, sobre el aposento alto, sobre los discípulos que habían obedecido a la voz del Hijo. Pero ahora mire, Isaías 63, le pido que por favor no me juzgue por lo que le voy a decir, pero el Espíritu Santo toma figura de pastor o una manifestación de pastor. No me juzgue, hermano, por lo que le voy a decir. Ahorita le voy a dar la base. Le estoy hablando la palabra del Señor. O sea, vemos que el Espíritu Santo como viento, el Espíritu Santo como candelero, el Espíritu Santo como torrente de agua o como río. Pero ahora mire lo que dice el Espíritu Santo acerca de Isaías capítulo 63, versículo 14. Se manifiesta, porque estamos hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo como pastor. Mire qué tremendo. Dice Isaías 63, 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó. ¿De quién está hablando? De Israel. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Hermano, Israel, ciertamente había un líder, estaba Moisés, pero por el desierto, ¿quién los pastoreó? El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. ¿No es lo mismo que está sucediendo en este tiempo? Claro, hay un ministro, hermanos amados, que nos cubre.
Hermanos amados, vemos cómo el Padre es pastor, tiene corazón de pastor. Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan capítulo 10, el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, Jesucristo. Pero ahora el Espíritu Santo, en cada uno de ellos, en una manifestación y en una función diferente, dice que pastoreó a su pueblo por el desierto. Entonces ahora es lo mismo. Ciertamente hay ministros, hermanos, que nos cubren, y los ministros cubrimos a las ovejas. Pero oiga, el Espíritu Santo en el ministerio, en el tiempo del Espíritu, aquí en la tierra, pastorea. Porque hay cosas que nosotros los pastores no podemos hacer, como por ejemplo, cambiar a una vida, no la podemos cambiar. Que nosotros tengamos, digamos, solo con una oración la vida cambia, no. Hermanos amados, no podemos cambiar a un hijo, no podemos cambiar a una esposa, no podemos cambiar a un esposo, no podemos cambiar a nadie. Nosotros solo exponemos la palabra y damos la palabra, pero es el Espíritu Santo el que está dentro, el invisible, el Dios invisible que está obrando poderosamente en cada corazón y en cada vida. Otra manifestación, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hubo una manifestación, un sello. Ahora yo le voy a hacer una pregunta: ¿dónde está ese sello? ¿Pastor, es visible? No, el sello es invisible. ¿Y quién lo puso? El Dios invisible, el Espíritu Santo, el Espíritu que está dentro de usted. Entonces cuando usted aceptó a Cristo, hermano, usted recibió el sello que garantiza que usted está sellado por Dios. Ese sello que garantiza, hermano, que usted es propiedad de Dios. Entonces hubo una manifestación, el sello del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y oiga el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, que es las arras de nuestra herencia. Precioso versículo. Otra manifestación es que el Espíritu Santo se manifiesta como fuego. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea que entonces, hermano, el Espíritu Santo se manifiesta como fuego. Por eso es necesario que tengamos el fuego de Dios en todo nuestro ser. Hablábamos, hermanos, hace días que cuando hay diferentes tipos de fuegos, y hermano Nando nos compartía de un estudio que hace años compartió acerca de los 7 tipos de fuegos. Estaba el fuego del adulterio, el fuego del chisme, el fuego de la lengua y otros tipos de fuegos, fuego de la iniquidad. Pero hermano, según los expertos, cuando en California hay grandes extensiones, hermano, de selva, de bosques que se queman y ya no pueden ni siquiera apagar ese fuego. Entonces dice que los expertos lo que hacen es que cuando el fuego viene cerca, le prenden fuego a otra área. Y entonces, hermano amado, fuego con fuego se detiene. Entonces yo me ponía a pensar y decía, cuando muchas veces te quiere invadir
cualquiera de estos 7 fuegos extraños, necesitamos el fuego de Dios, tener el fuego de Dios, para que el fuego de Dios apague el fuego extraño en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta como fuego, y por eso en tu vida y en mi vida tiene que estar el fuego de Dios, porque ese fuego, lo hemos estudiado a la luz de la palabra, es fuego que consume y fuego que purifica. Y hermano, la palabra dice que nuestra fe va a ser probada por medio de fuego. ¿Para qué? Para que nosotros demos la estatura, demos la talla, y para que se queme todo aquello que no le agrada al Señor en nuestras vidas. Entonces necesitamos el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo adentro de nosotros. Y Hechos dice, hermano, que vino, hermano, como viento impetuoso sobre el aposento alto, y fueron repartidas lenguas como de fuego. Entonces ahí estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo como fuego. Juan capítulo 7, Evangelio de Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 38. Voy a leer desde el 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, otra manifestación del Espíritu Santo es ríos de agua viva que corren de lo más profundo de nuestro ser. Está hablando, hermano, específicamente aquel que tiene y que ha sido lleno del Espíritu Santo. Ríos de agua viva. Muy bien. Apocalipsis capítulo 22. Hermano, pero ¿quién es ese río? Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Cuál es ese río? Río del Espíritu Santo. Usted se recordará que Ezequiel tuvo una visión, hermanos amados. Y entonces Ezequiel, hermano, ve en una visión cómo el río salía del oriente, óigalo bien, y entonces él empezó a meterse en ese río. Y de primero el agua le llegaba a los tobillos, luego el agua le llegaba a las rodillas, luego el agua le llegaba a los lomos, y luego, hermano, ya no pudo más que empezar a nadar para estar en el río. Entonces, ¿cómo el Hijo de Dios va de aumento en aumento en aumento? Óigalo, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, este evangelio, cada día entre más tú y yo nos metamos y nos metamos y nos metamos, más vamos a ir conociendo, hermanos amados, al Dios vivo, al Dios grande, al Dios poderoso, a nuestro Padre. En este evangelio no hay que quedarse en la orilla. En este evangelio hay que meterse, hermanos, y nadar en el río del Espíritu. ¿Por qué? Porque entonces se recordará que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Señor, le dijo, pero si ya tiramos las redes toda la noche, no pescamos nada. Pero por tu palabra me meteré mar adentro. ¿Sabes qué quiere el Señor? Que boguemos mar adentro, que nos metamos a lo profundo de Dios, que conozcamos lo profundo de Dios. Por eso Pablo decía que el amor de Dios es tan alto, pero tan profundo, es tan ancho y tan longánime, tan largo. Qué tan importante es que usted y yo no conozcamos a Dios a otra dimensión y que nos metamos a lo profundo de Dios para enamorarnos cada día más y más de nuestro amado. Entonces, hermanos amados, cómo este siervo llamado Ezequiel se mete a nadar, pero dice que ese río donde iba, hermano, y cuando llegó a las aguas y desembocó, dice que llevaba sanidad. Acompáñeme, Ezequiel.
Mire lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 47. Versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo el que entrare en este río. ¿A qué se refiere este río? Al Espíritu Santo. Vivirá todo aquel, hermano, que entre al río del Espíritu, al río de Dios. Por eso que tan importante es que la iglesia se meta al río de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que me acompañe a Isaías capítulo 61. Estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo, viendo algunas figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Isaías capítulo 61. Óigalo bien. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces, ¿cómo ungió el Padre al Hijo? Hermano, por el Espíritu. Entonces quiere decir que el Espíritu, hermano, se manifestó como aceite. Y por eso en el Antiguo Testamento, cuando usted miraba que se ungían los utensilios del tabernáculo, cuando usted miraba, hermano, que Jacob agarró 12 piedras, hermano, y derramó aceite, era únicamente un anuncio profético, que entonces vendría ahora el Espíritu Santo. En otras palabras, vendría el aceite de Dios para su pueblo. Vemos cómo hay una figura preciosa según la parábola en Lucas, hermano, acerca del buen samaritano. Mire qué preciosa esa parábola del buen samaritano. Porque entonces dice que un hombre descendió a Jericó. Lo mismo que le pasó a usted y a mí. Descendimos del cielo a Jericó. Y hermanos, salieron los ladrones y lo golpearon, le hirieron y le robaron todo. Y lo dejaron moribundo, lo dejaron semimuerto. Y de repente pasó un religioso, solo se le quedó viendo y siguió caminando. De repente pasó otro, solo se quedó viendo y siguió caminando. Pero un samaritano lo vio, bajó de su caballo, agarró vino, echó vino en las heridas, luego echó aceite, luego vendó al pobre hombre, lo sube a su caballo y lo lleva al mesonero. Y le dice, cuida de él, y aquí te dejo, y le paga 2 denarios. Y cuando yo regrese, si aún es más, no te preocupes, yo te pagaré. Hablando de la parábola, hermano, del buen samaritano. Y fue lo mismo que nos sucedió. Ese buen samaritano, hermano, es Cristo, que tuvo misericordia de nosotros que estábamos como moribundos, tirados, golpeados, maltratados, heridos, lastimados, sin esperanza, sin fe. Pero, hermano, vino Cristo y nos levantó, nos dio vida, agarró el vino, quitó, hermano, limpió las heridas y luego puso el bálsamo fresco, el aceite, figura del Espíritu Santo, y nos vendó. Y nos lleva con el mesonero, que es figura del Espíritu Santo. Y le dice, 2 denarios, 2000 años. Y entonces, y si es más, cuando yo regrese, te pagaré. Mire qué precioso. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo toma figura de aceite. Por eso en el Antiguo Testamento el aceite era fundamental. Como vemos cómo el Señor le dice a Moisés, harás el aceite de la santa unción. Y le da 5 elementos para hacer el aceite de la santa unción. Ese estudio lo daremos más adelante. 5 elementos para hacer el aceite de la santa unción. El aceite, hermano, que no tenía que faltar en el candelero. Entonces, hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo toma figura o es una manifestación de aceite. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Mire qué tremendo.
Salmos capítulo 133, otra base bíblica. Salmos capítulo 133, hablando de la manifestación del Espíritu Santo como en forma de aceite. Dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No me diga usted si usted no extraña los cultos congregacionales. Claro que sí, hermanos. Cuando danzábamos, cuando corríamos, cuando girábamos, cuando nos dábamos un fuerte abrazo, cuando compartíamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Mire qué tremendo. Entonces hemos enseñado, hermano, en este versículo que la cabeza es el esposo, la barba es figura de la esposa y el borde de las vestiduras figura de los hijos. Entonces cuando el Señor derrama el aceite, cae sobre la cabeza, sobre la esposa y sobre los hijos. Hermano, de igual manera, figura del ministerio, hermanos amados, cuando vemos que la cabeza es el pastor en una congregación, la barba es el liderazgo y, hermano, el borde de las vestiduras son las ovejas. Cuando vemos, hermano, la manifestación en un ministerio, que la cabeza es el apóstol, que la barba son los ministros y que el borde de las vestiduras son las ovejas. Entonces dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, hablando acerca del aceite del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Otra manifestación, hermanos, en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas 3, 22. Hoy solo dimos la introducción del tema. Lucas 3, 22. Lo importante es que todos vayamos comprendiendo a la luz de la palabra. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermano, como en forma de paloma, no era una paloma, sino como en forma de paloma. Juan ve cuando Jesucristo desciende, hermanos amados, al Jordán, y el Espíritu Santo viene sobre él. Y entonces, por eso hablamos de Lucas capítulo 61, Isaías 61, hablamos de Lucas capítulo 4, que, hermanos, después que Jesús salió del Jordán lleno del Espíritu, es llevado al desierto. Entonces, ¿qué tan importante es que la iglesia esté llena del Espíritu Santo? Mire lo que le pasa al profeta Ezequiel. Acompáñenme por favor nuevamente a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Ezequiel 37, versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos
y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos amados, estos versículos tienen muchos ángulos, ángulos escatológicos, ángulos proféticos, tienen muchos ángulos. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que cuando entra el espíritu a esos huesos recobran vida. Y entonces se empiezan a juntar los huesos, los tendones, y les empieza a salir carne. Hermano, segundos antes era un valle de esqueletos. Minutos después era un gran ejército poderoso. Entonces aquí hay una figura. Y la figura, hermano, hay varias, pero la que yo veo y que quiero que usted vea, hermano, es que necesitamos el Espíritu de Dios. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, necesita el Espíritu de Dios. Y que el Espíritu de Dios se manifieste y que el Espíritu dé vida a lo que está muerto adentro de nosotros. Quizá en ti está muerta la esperanza, está muerta la fe. Ya no tienes consuelo, está muerto el consuelo. Hermano, estás sin esperanza. Y tu servicio está muerto, ya no quieres servir. Perdiste la fe. Hermanos amados, necesitamos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios da vida. Cuando entra una persona, da vida, porque el Espíritu de Dios es vida, aliento de vida. El Espíritu de Dios te va a levantar. Entonces vemos cómo Ezequiel, hermanos, en esta visión, después de ver un valle de huesos secos, minutos después, por la palabra del Señor y por el Espíritu de Dios, ve un ejército poderoso. ¿Sabe qué representa eso? Que muchas veces la iglesia de Cristo está como este valle de huesos secos, donde ha perdido la esperanza, la confianza, la mirada en el Señor, la fe en el Señor. Ha dejado de ver a Cristo. Y hermanos amados, la esperanza está muerta, la fe está muerta, el gozo se ha terminado. Y necesitamos que venga el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Y adentro de nosotros, hermano, el Espíritu de Dios se manifieste y nos dé vida y nos levante como un ejército poderoso. Hermanos amados, lo mismo que le pasó al cuerpo físico de Cristo, le pasará al cuerpo místico, que es la iglesia. Termino porque ya me avanzó el tiempo. Lucas capítulo 4. Termino con esto, hermanos. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué representa eso? Que el cuerpo de Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Hoy en día la iglesia de Cristo tiene que estar llena del Espíritu Santo para hacer la obra del ministerio. Entonces, hermano, porque si no, te voy a decir algo, solo será una llamarada de tusa. Así le decimos aquí en Guatemala. No sé cómo lo dirán en México, pero entonces acá la tusa se le conoce como todo aquello que sobra de las mazorcas cuando se hace la cosecha y se corta la cosecha del maíz, y solo enciende y luego se apaga. Hermano, el Señor quiere una iglesia avivada con fuego del Espíritu, una iglesia poderosa, una iglesia que cuando camine el mundo pueda ver que es una iglesia llena del fuego de Dios. Pidámosle esta noche al Señor que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que ya fuimos sellados se manifieste en nuestras vidas y que conozcamos la dimensión del Espíritu. Porque mire, conocer la dimensión del Espíritu es hermoso. Juan lo dice, en la isla de Patmos, encarcelado, pero con una característica especial. Estaba en el Espíritu. Cuando tú y yo estamos en el Espíritu, no importa lo que sucede alrededor nuestro,
porque estamos en el Espíritu. La iglesia necesita hoy más que nunca dejar de ser emocional y convertirse en una iglesia espiritual. Hermano, la iglesia de Cristo tiene que ser más espiritual que emocional. Entonces la iglesia va a ver con los ojos del Espíritu, va a caminar con la guianza del Espíritu, va a actuar con la llenura del Espíritu. Y a la luz de la palabra vemos tantos ejemplos de hombres que estaban llenos, que caminaron con la guianza del Espíritu, que actuaron llenos del Espíritu. La iglesia del Cristo en este tiempo final tiene que estar llena del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo te ruego y te suplico, Padre bendito, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos satures con tu Espíritu Santo. Así como David dijo, mi copa está rebosando, que nuestra copa, que nuestro vaso esté rebosando del Espíritu Santo. Y entonces, Padre, caminaremos en el Espíritu, actuaremos en el Espíritu. Padre bendito, oraremos en el Espíritu. Padre del cielo, haremos la obra en el Espíritu. Oh Señor amado, ayúdanos. Como iglesia, ayuda a tu pueblo y llénanos de tu Espíritu Santo. Que lo que Ezequiel vivió, Padre, ahora tu iglesia lo viva. Que venga el Espíritu de Dios sobre todos aquellos que se sienten agotados, que se sienten angustiados, que se sienten desesperados, sobre todos aquellos que han perdido la fe. Señor, sobre todos aquellos que la duda ha embargado sus corazones, sobre todos aquellos que han perdido la esperanza, sobre todos aquellos, Señor amado, que han dejado su servicio, sobre todos aquellos, Padre, que se sienten que están muriendo espiritualmente, y tu Espíritu sople sobre tu pueblo y se levante un ejército poderoso, un ejército lleno de tu Espíritu para este tiempo final, para hacer la obra del ministerio. Padre bendito, Padre del cielo, que tu Espíritu venga sobre todos nosotros y que tu Espíritu Santo esté, Señor amado, manifestado en nosotros, y que nada ni nadie apague el fuego, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. El Señor te bendiga, te guarde y te ayude, amado hermano. Bendiciones esta noche.